nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el camino que nos ha indicado. Señor, te pedimos que, como siempre, estés en medio nuestro. Sabemos que cuando dos o más están reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor, que estés dirigiendo esta reunión, poniéndonos a cada uno atento a lo que necesitamos. En este caso es para aconsejar a los jóvenes, más que nada va a ser los mensajes estos, Señor. Te pedimos que nunca va a faltar alguien que necesite ese consejo, que tú nos estés abriendo la mente, el corazón para poder recibirlo, para extenderlo a quien lo necesite, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos conectados, a los que estén por conectarse, Señor. No nos queremos olvidar tampoco de los enfermos que están necesitando tu sostén, tu protección, Señor, que tú los estés cuidando a ellos y a su familia. Señor, acompáñanos nuevamente. Gracias por todo lo que tú nos provees y nos das, por tu amor infinito, por tu misericordia. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, a mí me ha tocado un tema medio escabroso para mí porque hace muy mucho que yo era soltero, y que es la soltería. Así que bueno, sabemos que esto es para aconsejar, ¿no es cierto? En el caso que haga falta. Yo creo que acá en este grupo somos todos grandes. Lo que no quita que pueda haber algún soltero y con esperanzas, con ganas de casarse o no. Bueno, eso corre por cuenta de cada. Está hablando de una chica que ya era profesional, que se recibió en la universidad a los 2 años. Era muy linda, divertida, tenía muchas amistades, gozaba de mucho, empatizaba con la gente, pero no tenía novio. Y todo el mundo se preguntaba, murmuraban qué pasaba, que no tenía novio, más que nada que no estaba casada. Bueno, a mí ya me empezó a llamar la atención que tan joven y ya se hacían esa pregunta, ¿no? Pero bueno, ella argumentaba que ella quería estar realmente enamorada y saber discernir bien, elegir el marido con quien se iba a casar. Bueno, y más adelante el autor da unas estadísticas sobre los solteros que hay. Yo no sé si en Estados Unidos es distinto a nosotros, porque el autor es de Estados Unidos, que tan jóvenes ya parece que se casan. O bueno, también voy a hacer la diferencia. Él no habla, pero yo calculo que él se está manejando con gente ya cristiana, porque acá la realidad nuestra es totalmente distinto. Él también habla de una chica que a los 18 años estaba desesperada porque no se casaba, no tenía novio y se le pasaba el tiempo, y tenía 18 años. Mientras que acá la realidad es totalmente distinta, ¿no? De los jóvenes hoy en día nada que ver. Los jóvenes no se casan porque no quieren, no está en su esencia, ¿no es cierto? No quieren compromiso, ni responsabilidades. Y si bien puede haber algunos casos, pero son la minoría, ¿no es cierto? Hoy en día, según lo que se ve en la sociedad, son las mujeres, yo creo, principalmente las que no quieren casarse, pero no tienen inconveniente también en formar parejas, vivir como casados, pero con la menor responsabilidad posible, no quieren tener hijos, y si la cosa no funciona, rompen ese compromiso, se separan y listo, ¿no? Ahora sí, distinto es, y ya estoy más de
de acuerdo con lo que dice el autor cuando se trata de cristianos. Y ahí sí, ya cuando un joven, bueno, vamos a poner, como este grupo es de hombres, vamos a poner el caso de hombre, pero para la mujer puede ser lo mismo, ¿no es cierto? Cuando las personas son creyentes y llevan una vida ordenada, ya es distinto. Estos sí pueden entrar en pánico, como dice el autor, cuando pasan los años y el príncipe azul o la cenicienta no llega, pero a su vez, si ellos están basados en una fe sólida y están bien afirmados en la palabra, Dios le va a dar la paciencia necesaria y sabrán esperar confiados, ¿no? Pero bueno, desde el momento que están necesitando un consejo es porque algo no cierra. El consejero tiene que actuar y contacto, ¿no? Muchos eligen quedarse solteros también, ya sea porque le dan prioridad al estudio, a viajar, a trabajar, a hacerse una base económica. Cada uno, bueno, eso corre en cada uno, ¿no es cierto? Otros no se casan por miedo, temor a perder la libertad, al compromiso o a la dependencia, y les resulta más fácil y cómodo seguir solteros en su zona de confort. A ver, el hecho de ser soltero tampoco es que va a implicar que sean infelices, ¿no? Al contrario, si es por elección propia, puede ser muy feliz de esa manera. Distinto es cuando el joven quiere tener una relación para casarse y por algún motivo no lo consigue, que puede ser por timidez, inseguridad, alguna circunstancia familiar, le puede costar entablar conversación con el sexo opuesto. En este caso sí, el joven ya se va a sentir frustrado y muy posiblemente se acomplejará creyéndose inferior, de segunda categoría, y eso se va a convertir en un boomerang para él, que poco a poco le va a ir influyendo negativamente en su personalidad. Va a tener baja autoestima, ya sea se va a complejar por su cuerpo, la sexualidad, por su salud, su apariencia, y esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Cuando hablaron, no me acuerdo quiénes dieron este tema, con la depresión, autoestima, se habló de esto. También puede influir mucho el ambiente familiar donde se ha criado. Hay padres, generalmente las madres, ¿no?, que son muy sobreprotectoras y sin quererlo muchas veces le hacen mucho daño a sus hijos, impidiéndole el crecimiento natural, el crecimiento intelectual, ¿no es cierto?, natural, y no lo dejan salir de esa burbuja. Y poco a poco el chico va siempre agarrado, bueno, en este ejemplo sería la madre, ¿no?, que cuando más se da. Como ejemplo, voy a citar en este caso el complejo de Edipo, ¿no? Que bueno, yo les voy a leer la definición, pero no me voy a meter en ese tema porque es un tema muy, muy grosso, es un tema de psicología, de psiquiatría más. Pero que se puede presentar a quien está aconsejando. Y es bueno estar advertido de eso y saber, ¿no? Ahí va a tener que tener mucho tacto y seguramente le va a tener que aconsejar que consulte con un profesional. La definición
definición del complejo de Edipo dice, es un término que usó Freud en su teoría de los estados del desarrollo psicosexual para describir el sentimiento de deseo de un niño por su madre y el odio hacia su padre. Este odio se debe a que el niño percibe que su padre es un competidor por conseguir el cariño de la madre. Bueno, por eso es muy importante el día que a alguien le toque un consejo así, tener en cuenta esto porque es un problema ya psicológico grande. Paralelamente, obvio, se puede seguir con la consejería, ¿no es cierto? Pero no meternos en temas de que no sepamos después que nos vamos a meter en el barrio. La soltería tiene algunas ventajas, como por ejemplo, el soltero va a tener más oportunidad de desarrollar su personalidad, ya que no va a tener responsabilidad de criar hijos, con todo lo que ello implica, ¿no? Al no tener una esposa que también le va a demandar tiempo, tendrá mayor tiempo para ocuparse de su persona. No sé si hoy no hay ningún soltero conectado. Bueno, pero va a quedar grabado, ¿no, Andrés? No, sí está. ¿Te olvidaste? No me digas. Sí, hay solteros conectados. Ah, bueno. Bueno, como decíamos, va a tener mayor tiempo de ocuparse de su persona, de sus gustos, de sus recreaciones. Podrá tener muchas amistades y encontrarse con ellos cuando quiera, en el horario que quiera, sin tener que dar explicaciones a nadie, ¿no? Que si bien el casado, por más buen matrimonio que sea, le tiene que decir, querida, hoy me voy a juntar con Pedrito a tomar un café, o sea, y hay a quienes le molesta esa situación, ¿no? También puede trabajar, salir, bueno, ya dijimos, sin interrupciones, y en general tendrá más libertad. Y esto es algo que muchas veces inclina la balanza hacia la soltería. Vuelvo a aclarar que estamos acá hablando de una persona que no es creyente, ¿no es cierto? Que normal, como cualquiera que puede o no ser creyente. El autor pone como ejemplo también que si se quiere comprar un auto, a él le puede gustar un auto deportivo, qué sé yo, 2 puertas. Si tiene familia, ya tiene que comprar un auto para la familia, tiene que también compartir el gusto con su esposa. Y en este caso, bueno, se trata de una persona que elige la soltería porque es egoísta, ¿no es cierto? Muy egocentrista, piensa mucho en ella misma, en su seguridad, y seguramente no es alguien que quiera servir al Señor. Pero tampoco todo es color de rosa en la soltería. También tiene sus desventajas, ya que la soledad en algunos tipos de personalidad va a influir negativamente en su vida, cayendo en estados depresivos, que muchas veces... ¿Habló alguien? Dijimos que puede caer en estado depresivo, que muchas veces hace necesaria la intervención de un profesional, como ya lo vimos cuando se trató el tema, ¿no?, de depresión. Estas personas necesitan, bueno, yo me puedo dar como ejemplo, yo no me imaginé solo, a mí siempre me gustó tener mi familia, ¿no es cierto? Hacer una familia, tener mi esposa y compartir todo. Acá me describo un poco yo, estas personas necesitan
la compañía de otra persona en su vida para compartir todo, desde las cosas más triviales, como comentar qué frío que hace o qué nublado está en el caso de un día como hoy, salir a caminar, apoyarse en el otro cuando tiene algún problema, ir juntos a la iglesia, bueno, en fin, compartir la vida, alegrías y tristezas. Las personas solteras muchas veces se sienten marginadas por matrimonios también en la sociedad o en la iglesia, ¿no? También se puede sentir frustrado en la parte sexual y para algunos se convierte en una lucha constante día a día. Cabe aclarar que todo esto no es matemático, ¿no? Y depende mucho de la personalidad de la persona. Ya que también se puede elegir la soltería, y acá ya sí vamos a entrar en la parte nuestra, no solo por egoísmo, sino al contrario, pueden dedicarse y dedicarle mayor tiempo a Dios y al prójimo. Se me ocurrió un ejemplo como Teresa de Calcuta, ¿no? Que ella dedicó su vida a los demás, dejó todo, y así también pastores, misioneros, hay muchísima gente que se dedican tiempo completo a Dios. A ver, alguien que quiera leer en 1 Corintios 7, versículo 7. Acá Pablo da algunos consejos sobre... Después alguien que busque Esta 1 Corintios 7, 7. Otro que busque en el mismo capítulo, versículo 32. Tengo 7:7. 7 al 9 va a ser este. Bueno, ¿leo? ¿Sí? ¡Cállense! Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Oh, se me corta. Que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y ahí, bueno, tenemos esta visión de Pablo, ¿no? Que No, nos que dice, bueno, quedarse como yo, bueno, en varias situaciones Pablo da a entender como que fue soltero, ¿no? También se ha hablado de viudo, pero al decir quedarse, pero para mí, bueno, debe haber sido soltero. Y habla del don de continencia, que eso también es muy importante. Y mejor es casarse que estarse quemando. Ese estarse quemando, cada uno sabremos eso. Y ahora el 32, ¿quién tiene el versículo 32? Otro consejo de Pablo. ¿7:32? Sí, Dice, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de servir al Señor y de cómo agradarlo. y el 33. Pero el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. Bueno, vieron, ¿no? Qué contraste hace ahí, ¿no? Entre el soltero y el casado. Claro, agradar a su mujer, dentro de eso entra lo que hablamos antes, ¿no? De
niños, o sea, su mente y su cuerpo también van a estar ocupados, va a tener que trabajar mucho más para llevar el sustento. Esto lo podemos encuadrar claramente en las ventajas de la soltería si se trata de una persona que quiere servir al Señor o que tiene ese don. Aquí queda claro también que no es lo mismo tener que dedicarse a una persona, en este caso Dios, que tener que repartir el tiempo con esposa e hijos y todo lo que ello implica. Pero también queda claro que esto se trata de un don. Tanto el deseo de servir al Señor, porque el servicio es un don, ¿no es cierto? Y si es el servicio al Señor, es como el don de continencia. Y en el versículo 28, ahí mismo, no sé si lo tiene, quedó abierto el que recién leyeron el 32, en el 28 vuelve. Dice, aunque si te casas no pecas, y si alguna joven soltera se casa, tampoco peca. Sin embargo, los que se casan tendrían que enfrentar sufrimientos, y yo quisiera evitárselos. Bueno, a mí me da risa porque es con un caño los casados, Pablo. Bueno, se ve que somos muchos masoquistas. Bueno, en síntesis, según Pablo, al estar casado tendremos preocupaciones extras como el bienestar de sus hijos, la educación y bueno, tantas cosas que sabemos que vienen con el matrimonio. Evidentemente, para Pablo no tendríamos que casarnos. En el versículo 35, les leo yo para que no sea tan tarde, dice, les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Claro, porque si no, si todo el mundo le hubiera hecho caso, ya no hubiera crecido la humanidad, ¿no? Tengamos en cuenta que todos estos consejos, que todos estos son consejos y no mandatos, siendo de vital importancia en el caso de elegir casar en manos del Señor y esperar en Él que nos diga con quién debemos casarnos. Que esto seguramente lo va a ampliar ahora Ramón con su tema. El consejero o pastor que le toque orientar a una persona soltera deberá ante todo saber escuchar, prestándole mucha atención, ayudándole a expresar sus sentimientos, creando empatía para que se sienta libre de contar sus dudas, inquietudes o temores, teniendo en cuenta no censurar sus comentarios, porque de esta forma se va a cohibir y va a dejar de expresar sus sentimientos, ¿no? Y encima quizás se va a sentir juzgado. Ya nos da unas preguntas también el actor, como, ¿qué es lo que menos te molesta de ser soltero? ¿Lo que más o lo que menos te molesta de ser soltero? ¿Te parece que hay ventajas en esto de no tener compromisos? En caso afirmativo, ¿cuáles? ¿Qué necesidades esperarías suplir en una relación romántica? ¿Qué cosas cambiarían en tu vida si entablaras una relación? Bueno, y así da unas preguntas que ahí las tienen en el libro. Sí, es un tema para preguntarle mucho, ¿no? De estas respuestas, obviamente, pueden surgir muchas cosas, como por ejemplo, las que ya citamos, la baja autoestima, timidez, la crianza,
el consejero deberá ponerse en el lugar del joven, ¿no? Y no prejuzgarlo, que muchas veces tendemos a eso, ¿no? En cuanto nos dicen dos palabras, y no, hay que escucharte el final, como dijimos, muy importante el contexto, la crianza, porque de ahí nos vienen todas las cosas, ¿no? De lo que recibimos cuando somos chicos. Y nunca minimizarlo el problema. Y hay que tratar de recetar y comprender las necesidades emocionales y espirituales que el joven necesita. El autor también da unos consejos ahí de escucharlo atentamente, sin emitir juicio, como ya dijimos, inclinarse hacia adelante, mostrando interés, mostrando que le estamos teniendo en cuenta, prestando atención, hacer gestos afirmativos, alentadores. Y también acá da unos salmos él para alentarlo a orar en ese sentido, que son a ver, voy a verlo ahora, sí, para ya ir terminando. El Salmo capítulo 38, versículo 9, dice, ante ti, Señor, están todos mis deseos, no te son un secreto mis anhelos. Bueno, ese alienta mucho en este caso, ¿no? El Salmo 62, 7 dice, Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Ese también le va a dar esperanza, fe. Mira a mi derecha 142, 4. Nadie me tiende la mano, no tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. A ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Bueno, y así nos cita. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes invocan en verdad. Bueno, la lectura de estos salmos y la oración basándose en ellos le dará al joven confianza y esperanza. Y se va a sentir acompañado y protegido por Dios, ¿no? Bueno, ya para terminar, yo creo que por todo lo expresado, que en todo caso debe prevalecer la personalidad o don de cada persona para tomar la decisión de ser soltero o casarse. Y tanto el soltero como el casado pueden y deben buscar la integridad y el servicio al Señor desde el lugar o condición que le toque estar. Y sí resaltar que si está a la búsqueda de una pareja, lo ponga en oración y espere con paciencia que el Señor lo escuche. Y en el debido momento, también eso hay que destacar, que los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. En el debido momento va a llegar la respuesta y tener bien claro lo que está escrito ya para terminar en 2 Corintios, si alguien lo quiere leer, que estábamos antes ahí, 6, 14. Esta es 2 Corintios. Y ya con ese damos por concluida la exposición. ¿Lo tiene alguien? 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, ese también es muy importante para que lo tenga en cuenta el soltero. Doy por finalizada la exposición. Gracias, Darío. Amén. Bueno, siguiendo con el tema, acá vamos a presentarle algunos puntitos a aquellos que quieren salir de la soltería o quieren permanecer en la soltería, ¿no?
el tema de este capítulo es elegir al cónyuge adecuado. Y hay dos decisiones importantes que tienen que tomar estas personas, el ser humano, o el hombre o la mujer, y en este caso serían el hombre y la mujer soltera o soltero. Y una de las decisiones que deben tomar es si seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Y la segunda decisión importante es con quién me caso o con quién debo casarme. Y ante esta decisión, ante estas decisiones, o ante la segunda decisión que debe tomar el hombre o la mujer, el joven o la joven, surgen varios interrogantes, ¿no? Uno de ellos sería, ¿cómo saber cuál es la persona adecuada? O cómo saber con seguridad que es la persona adecuada con quien debo casarme o debe casarse. Y ahí se produce otra interrogante donde dice, ¿será que el sexto sentido te lo dirá? ¿O sencillamente sabré con quién debo casarme o con quién debe casarse? Ahora, el autor apunta, y creo que es la realidad, y lo sabemos perfectamente bien, no es solamente en los Estados Unidos, sino también en todas partes del mundo, que la juventud, o aquellos que ya son no tan jóvenes, pero siguen solteros, hay algunas cosas que los llevan a dudar, a tomar esta decisión, ¿no? Primero es el ver el alto índice de divorcios en la sociedad, en la familia o en los matrimonios, mejor dicho, el hecho de ver aquellas parejas o muchas parejas desparejas, entonces el joven y la joven, al ver todas estas estadísticas o estas situaciones que vive la sociedad hoy actual, los lleva a tener cierto temor a equivocarse a la hora de elegir a la persona con quien decidan pasar todos los días de su vida, ¿no? Y otro de los temores es que no quisieran repetir los errores de sus padres. En este caso, cuando hay familias que hubo divorcio, separación, No pongas nada, Chaco. donde hay maltrato quizás, donde hay abandono de personas, cuántas cosas, ¿no? que se dan en el matrimonio, y esto lleva al joven, a la joven, a tener ciertos temores a la hora de tomar esta decisión importante de la vida, como es el casarse o el formar una familia, y más allá de toda la responsabilidad que implica, como lo desarrolló en el capítulo anterior Darío, son estos temores que el joven hoy viven, lo tienen, y es la realidad de ellos. Bueno, conocemos, hay algunos casos que no es por estas razones que están solos, pero hay otros que los lleva a tomar esta decisión, todos estos temores o estas situaciones que se vive a nivel social, ¿no? Ahora, podemos ver también algunos problemas que pueden surgir en la persona, en el joven o en la joven, a la hora de elegir el cónyuge adecuado. Y una de esas cosas o de esos problemas que surgen, es el no ser ellos mismos, ¿no? Y bueno, cada uno de nosotros, los que ya estamos casados, estuvimos de novio, y a la hora de... mi señora más de una vez me dice, si yo hubiera sabido eso, no me hubiera casado. Y cuántas veces no somos nosotros mismos porque nos camuflamos o no demostramos lo que somos, o a veces ni siquiera nos hemos expresado lo que pensamos. Entonces no somos nosotros mismos, ¿no? Tanto para el hombre como para la mujer, no es solamente el hombre, ¿no? Y ahora también otro de los problemas es que en lugar de orar, en este caso sería el joven o la joven que es hijo de Dios, en lugar de orar y esperar en Dios, buscan desesperadamente en
El joven se dice, bueno, vamos a salir esta noche a ver si hay pique. Y a veces en la chica se da lo mismo también, ¿no? Esta situación. Obviamente que si en el cristiano se da esto, es triste, es lamentable, porque en vez de estar orando por él o por ella, por el hombre o por la mujer que Dios le tiene preparado, salen a darle una ayudita a Dios, ¿no? Y ahí es donde se producen las equivocaciones, las frustraciones. Ahora, otro de los puntos críticos o graves que se puede dar a la hora de buscar la pareja o con quién va a convivir toda una vida, es buscar a la persona incorrecta. ¿Y cuándo se busca a la persona incorrecta? Porque por ahí ellos tienen concebido en la mente que la persona correcta, pero se hacen una idea incorrecta de la persona que quieren tener al lado para siempre o para toda la vida, ¿no? Y acá donde comienza esas decisiones incorrectas, como sería hacer una idea incorrecta en cuanto a la hora de elegir a la persona, a él o a ella, con quien quiero estar toda una vida, es mirar lo físico, ¿no? La apariencia física. También otro de los errores quizás es ver cómo se relaciona esa persona con otros, si es segura en sí misma, si tiene buenos modales, si es atento. Y en último de los casos, ver si esa persona, si él o ella es un joven o una joven espiritual o una persona que ama a Dios, ¿no? Este sería la búsqueda incorrecta que puede realizar el joven o la joven a la hora de elegir a la persona con quien va a compartir toda una vida, ¿no? Entonces, se hacen toda una película, podemos decir, se crean en la mente el hombre ideal o la mujer perfecta, pero basada en esa búsqueda incorrecta, ¿no? Entonces, el muchacho dice, sí, mira las curvas que tiene, la silueta, y ella dice, mira el lomazo que tiene, y bueno, son la búsqueda incorrecta, ¿no? Cuando lo principal que debe estar en el joven cristiano, en la joven cristiana, cuánto ama a Dios y cuánto honra a Dios. Entonces, ahí es donde están más expuestos a equivocarse en cuanto a esta decisión. Otra de aquellas de lo que los puede llevar a tomar una mala decisión son las motivaciones incorrectas, tanto de él como de ella, ¿no? Y muchas veces, o la mayoría de las veces, pienso yo que se da más en la mujer y empiezan a tener esos sentimientos así, todos mis amigos ya están casados, o todas mis amigas, siempre soy la amiga de la novia, ¿y cuándo voy a ser la novia? Y empieza a entrar esa desesperación en la búsqueda, ¿no? El querer estar en ese lugar. Que, como lo plantea, que quizás, por ahí menciona jóvenes muy jovencitos, de 18 años. Bueno, no importa la edad, obviamente que si son muy jovencitos, están más expuestos, hay más riesgo en equivocarse, pero es indistinto igual. Pero a medida que pasa el tiempo, ya en el grupo de amigos o de amigas, mira, se casó fulano, se casó mengano, ya está casada, y eso lleva a generar una ansiedad en el joven, en él o en ella, y esto los lleva a quizás a tomar malas decisiones. Otra de las motivaciones incorrectas que puede llegarse a dar en esta elección o selección de la persona es aquellos jóvenes o aquellas jovencitas que quieren escapar de una realidad triste
quizás escapar de un lugar donde son infelices, quizás por el desprecio, por el maltrato, por la falta de amor, por un montón de cosas. Entonces quieren escapar de esa realidad y buscan de formar una pareja o querer casarse, y es otra de las motivaciones incorrectas, ¿no? Y otra de esas motivaciones incorrectas sería por la rotura de una relación. De repente ella estaba muy enamorada de él y él le falló, entonces con la idea de llenar ese vacío que se produce en ella, busca a alguien, se cruza con el primero que se cruza, quiere formalizar algo o formaliza algo. Entonces, con la idea de llenar ese vacío, o también puede ser con la idea de venganza, toman esta mala decisión. Ahora, también hay otra de otras motivaciones incorrectas, es cuando los padres de él o los padres de ella empiezan a presionar, ¿no? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo se van a casar? Y empiezan a presionar de un lado o del otro. Y esto muchas veces, todas estas situaciones muchas veces llevan al joven o a la joven a tomar decisiones incorrectas, ¿no? Decisiones apresuradas. Ahora, ante todo esto, nosotros como hijos de Dios, o el cristiano, el hijo de Dios, tiene un manual de referencia o un manual de orientación en cuanto a estas decisiones que son importantes, ¿no?, de la vida. Como decíamos en principio, las dos decisiones eran seguir a Cristo a través de la palabra, pero también en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos la perspectiva de Dios que nos dejó en la Biblia en cuanto a quién voy a elegir o cómo voy a saber cuál es la persona con quien debo casarme o con quien debe casarse ese joven o esa jovencita, ¿no? Si bien el joven cristiano o la joven cristiana sabe por lo que ha estudiado, ya sea de la Biblia o lo que ha sido enseñada en la iglesia, sabe de que Dios está al control de todas las cosas, ¿no? Que Dios es en su soberanía, Él sabe todo, maneja todo, pero también debe saber el joven, deben saber que Dios también nos da la libertad de tomar decisiones sabias, ¿no? Así como Dios al primer hombre y a la primera mujer le dio la libertad de tomar decisiones, si obedecer o no, si agradar a Dios, querer mantener esa comunión. Hasta el día de hoy, la palabra de Dios nos muestra que Dios nos da esa libertad de tomar buenas decisiones o ser sabios a la hora de tomar una decisión, ¿no? Y en cuanto a la Biblia, a lo que enseña la palabra de Dios, vemos ahí en 2 Corintios, el último texto que lo hizo leer Darío, que lo leí yo, mejor dicho, es esto, ¿no? Donde dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y a veces el joven cristiano, la jovencita cristiana, por tener motivaciones incorrectas, llega a pasar por alto esta palabra, la palabra de Dios, lo pasa por alto y toma sus propias decisiones, y ahí vemos muchas veces el resultado de estas malas decisiones, ¿no? Que Dios en su misericordia, por ejemplo, si ella se casó con un incrédulo, pensando que ella lo va a ganar para Cristo, ella va a hacer lo posible para que él se convierta, lo va a llevar a la iglesia, quizás él le promete, voy a ir a la iglesia,
por la misericordia de Dios, como dije, puede ser que él llegue a conocer a Cristo, a recibirle y que haya ese acercamiento y ese encuentro con Dios. Y si no lo hay, si no lo hubiera, esa mujer, esa señorita, va a sufrir quizás por toda su vida ese acto de desobediencia en no unirse en yugo desigual, tanto para él como para ella, ¿no? Cuando tomamos decisiones equivocadas a sabiendas de lo que nos espera o de la consecuencia que puede traer el pecado, que es la desobediencia a Dios, podemos agarrarnos mucho dolor de cabeza, ¿no? Obviamente que también no solamente que sea un incrédulo puede ser un yugo desigual, sino que también dentro de la iglesia, si no está buscando, o ella no está buscando la voluntad de Dios, aún dentro de la iglesia puede haber esa mala decisión por motivaciones incorrectas y puede ser un yugo desigual. ¿Cuántos matrimonios se han formado, se han gestado dentro de la iglesia y se han terminado en divorcio, en separación? ¿Por qué? Porque quizás tomaron decisiones con motivaciones incorrectas, no siguiendo la perspectiva bíblica, y a la hora de elegir el cónyuge o con quién iban a pasar toda su vida, no dejaron a Dios de lado. Ahora, el joven puede estar orando, esperando en Dios, que Dios muestre, orando, que le dé la respuesta a su petición, pidiendo claridad, pidiendo quién es la persona, quién no. Me acuerdo cuando yo estaba de novio, hace muchos años, casi 30 años atrás, pedía consejo a un hermano y me decía, cuando se generan esas dudas, ¿no? Y me decía, ¿y qué te dice tu corazón? Y bueno, sabemos que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿no? Es un error en decir, ¿qué me dice mi corazón? Es el error más grande a la hora de tomar una decisión, decir, ¿qué me dice mi corazón? La palabra de Dios nos dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿no? Debemos buscar la dirección de Dios. Pero está ahí latente esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sé, si, como dije en principio, si yo estoy orando, y esperando en Dios, cuál va a ser la respuesta de Dios o cómo Dios te va a responder que es él o que es ella la persona correcta, ¿no? Algunos, por ejemplo, creen que deben ser compatibles entre ellos, ¿no? A la hora de tomar esta decisión firme, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Aunque a veces a mí se me dieron situaciones que en mi matrimonio, donde me decían, no nos entendemos en esto, no nos entendemos en aquello, me parece que no tendríamos que habernos casado. Y bueno, no siempre vamos a pensar lo mismo, no siempre va a ser, no vamos a tener diferencia, pero lo importante es, aún en esas diferencias, aún en que quizás en algún sentido uno es compatible, pero no al 100%, es la respuesta a tener la certeza de que es él o es ella. Les voy a leer del texto con respecto a este punto de la compatibilidad en la página 143. Dice, el autor dice, creo firmemente que la compatibilidad es importante, pero no es el criterio más importante para un matrimonio exitoso. El enfoque principal de Dios no es la compatibilidad, sino la respuesta a una pregunta que va al quid de
la cuestión en el matrimonio. ¿Puedes dar el sí consecuente con ese sí para toda la vida? Si puedes, has encontrado al príncipe azul o a la princesa para ti. Y también has pasado a ser el que es para tu cónyuge. O sea que la respuesta, como que siempre se van a generar algunas dudas, ¿no? En cuanto a esta decisión. Pero si estamos orando y buscando la voluntad de Dios, esta seguridad, lo dice el autor, que cuando encontrás a la persona que está dispuesta a decir sí y ser consecuente con ese sí para toda la vida, esa es la persona indicada, ¿no? Entonces, la compatibilidad no siempre es un parámetro para tener la certeza de que esa es la persona indicada, sino aquel que está dispuesto, aquel que dice sí, como dice el dicho, ¿no? Mi amor a pan y cebolla hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pero bueno, no siempre es así, pero cuando la persona dijo sí, estoy dispuesto, como que ahí uno tiene que tomarlo que esa es la aprobación o la voluntad de Dios. Ahora, cuando ya estoy acá ya avanzando, el joven cuando está avanzando en esta decisión, cuando ya tiene la claridad de que Dios le ha mostrado quién es la persona que va a estar con él para toda la vida, hay algunos pasos a tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo me preparo para esa decisión? Bueno, hay algunos consejos que, por ejemplo, el autor dice que deberían tomarse un tiempo. Cuando han encontrado, hay que el compromiso debe ser lo suficientemente largo como para completar la preparación, suficientemente largo. O sea, preparación para lo que viene, lo que es el casamiento, todos los preparativos que implica el casamiento, la luna de miel, la vivienda y un montón de cosas, ¿no? Debe ser lo suficientemente largo. Pero también dice a la vez que el compromiso debe ser lo suficientemente corto como para evitar problemas. No es que haya una contradicción acá, ¿no? Sino que debemos entender estas dos expresiones, ¿no? Largo porque no me puedo casar de un día para otro, porque debo ser sabio a un montón de cuestiones previo al matrimonio y el formar una familia. Corto porque no debemos de extenderlo en el tiempo, porque eso nos puede traer serios problemas. Y uno de los problemas más grandes que nos puede traer es el ceder a la tentación, al caer en pecado, ¿no? Bueno, yo le hice caso al primer punto, ¿no? Mi compromiso debe ser lo suficientemente largo. 4 años y 4 meses de novio. Y recién nos casamos. Pero estábamos a 1000 kilómetros de distancia, por eso fue así tan largo, ¿no? Pero sí, no debemos extender, o no, el joven no debe extender ese tiempo para evitar algunos problemas graves, como sería en cuanto a lo sexual y el estar expuesto. Hay una serie de puntos donde dice la respuesta al problema de escoger el cónyuge adecuado a la hora de aconsejar, que debemos escuchar, como ya también lo mencionó Darío, el empatizar, el alentar, el dirigir a los jóvenes. Bueno, esto obviamente lleva un tiempo, ¿no? Y está también en la hoja, los que tienen el material, la lista de preguntas que uno puede hacer al joven, a los jóvenes que estamos o que se puede dar a la hora de aconsejar. También el comprometer. Y quiero cerrar y terminar este punto, este tema, es con 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, donde dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de
los jóvenes se preguntan o dicen, quiero conocer la voluntad de Dios, quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Y si van a la palabra, a la Biblia, que es la palabra de Dios, van a encontrar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y la voluntad de Dios acá la tienen más clarita imposible. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificación en la vida individual, santificación en el matrimonio, santificación como hijo de Dios, como esposo o esposa y como siervo de Dios. Porque ese matrimonio que se va a formar deben estar dispuestos a servir y honrar a Dios, ¿no? Entonces, por eso el tiempo dice que debe fornicación. Como dice, que os apartéis de la fornicación. La santificación y segundo, apartarnos del pecado. Que el Señor nos bendiga. Amén. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Pa, también por ambos temas. Muy, muy lindo, muy entretenido. Muy desafiantes también en cuanto a la hora de aconsejar. Yo me acuerdo cuando invitamos al que nos casó a nosotros, José Velázquez, fue director de la BBN acá en Córdoba. No sé si alguno lo conoció. Nos citó y lo primero que nos dijo en esa reunión de consejería previa al matrimonio, lo primero que nos dijo, y creo que lo único también, o al menos lo único que escuché yo, que nos dice, ¿cuánto llevan de novios? Y le dijimos 3 años. Bueno, ¿ya se conocen bien? Y sí, y conocen sus defectos y sus virtudes. Sí, bueno, dice, sepan ustedes que los defectos no se cambian, sino que se intensifican con el paso del tiempo. Entonces, si hay cosas que les molesta ahora, no vayan a pensar que las van a cambiar, sino todo lo contrario, se van a intensificar peor. Era profeta el loco. Bueno, de ambos, ¿no? Qué bueno siempre son estos momentos de estar dispuestos a brindar estos consejos, cosa de que nadie pueda decir después, uy, yo no lo sabía, ¿no? E incluso abrir los ojos. Yo sí creo que es importante la compatibilidad y en eso vamos es importante en esto de que creo que se disfruta más el matrimonio cuando hay más cosas en común. Porque si, por ejemplo, a uno le gusta viajar y al otro no, si a uno le gusta ver películas y al otro no, si a uno le gusta salir a caminar y al otro no, como que se pierden momentos de compartir juntos. Entonces me parece que en cuanto más compatibilidad hay y más cosas en común tienen, son más los momentos que se disfrutan. Pero bueno, al margen de lo demás. ¿Qué tienen para agregar antes de despedirnos? La mujer cree que va a cambiar al hombre. El hombre cree que su mujer nunca va a cambiar. Y ambos terminan completamente decepcionados. Y eso que no lo comprobaste. ¿Qué más tienen para aportar? A ver, alguien había abierto el micrófono, me parece. Sí, el Muniro, como siempre. Tengo mucho para decir. Voy a decir solo 2 o 3 cositas, porque me agradaron mucho los 2 temas. Hola, Muniro. ¿Cómo andan? Salí de la cama, no es para esto, pero todavía estoy en cama. No me puedo reponer. Lo disfruté un montón. Comparto todo lo expuesto, todo, y también voy a opinar sobre la compatibilidad. Y quería empezar por lo de Darío, porque Darío terminó como realmente es mi conclusión. Depende mucho la personalidad de cada persona lo que vaya a decidir. Y esto suena como tomado al azar, pero es importante. No a todos les calza la soltería y no a todos les calza el casamiento. Y tiene mucho que ver la personalidad y creo que es cierto.
Tengo amigos, y con dolor lo cuento, que ellos se sienten frustrados y se sienten mal y con un resentimiento muy profundo por la soltería. Porque una cosa es mi forma de ser, como que todo me pasa por arriba, pero todo, o sea, demasiado, ya hasta las cosas que deben ser obligación para mí también me pasan por demasiado por arriba, y eso no es bueno. Pero hay amigos que les duele y amigas que les duele quedarse solos y que lloran y que sufren la soledad. Y hasta me han dicho, yo veo que mis amigos se han casado y que han conseguido una pareja y yo me siento la más fea. Y me dolió eso, porque vos que podés decirle, no, pero vos no sos fea, sos hermosa, vos podés decirle de todo, pero esa persona se va a seguir sintiendo fea porque sus amigas se casaron y ella no. O sea, es realmente un tema doloroso. Si ustedes tuvieran la posibilidad pastoral de recibir los casos de soltería, se darían cuenta que hay un conflicto emocional muy, pero muy grande detrás de ellos. Siempre me acuerdo un chiste, espero que lo censure Andrés después, pero había un chiste que decía, ¿de dónde se obtiene la lana virgen? Ustedes saben de dónde se obtiene la lana virgen, de las ovejas más feas. Bueno, ese es un viejo chiste, pero en la mentalidad del mundo eso está. O sea, si vos sos soltero, sos feo, no servís para nada, te quedaste en el tiempo, tus padres te educaron mal, no sos un tipo pistola. Entonces, vos todo eso trabajás cada día de tu vida. Entonces, lo que Darío concluyó para mí también es, no es para todos todo, no podés recomendar o no recomendar ni la soltería ni nada. Yo igual creo que, acá tal vez discrepamos, que el don de continencia no es del todo indispensable o determinante para la soltería o no, porque hay algunos que lo recontra tienen y se casaron porque se enamoraron, y hay otros que no lo tienen, sus desastres solos. Entonces, pero sí entiendo, y lo digo como soltero, que no es tu primer motivación en tu vida estar casado. A mí nunca me pasó decir, ay, no veo las horas de tener mi compañero y vivir solo en esa casa sin compartir. Y hay otras personas que dicen, no me imagino el resto de mi vida solo, porque sufriría mucho. Mi hermana es la que decía eso, no sé si aguantaría un invierno más sola, así me dijo mi hermana. Y ese invierno se puso de novia, nunca sabré si realmente, que ella no me escuche, pero así lo dijo, no aguantaría un invierno más sola. Y yo la verdad no sé si aguantaría un invierno con alguien, ¿se entiende? Así que sí creo que tiene eso que ver. Y ahora paso a lo de Ramón, porque dio muy bien pie. Que esto lo dijo Darío también, el tema del yugo desigual, atento a esto, y ahora hablo de la compatibilidad. Yo sé que el texto dice los incrédulos, pero guarda que el yugo desigual también existe entre creyentes. Y ahora hablo de la compatibilidad. Sí comparto con Ramón, es que la compatibilidad de lo no esencial no es indispensable, porque en las diferencias, Andrés, se aprenden muchas cosas. Vos decís, al otro no le gusta viajar y a vos sí. Probablemente vos logres tentarlo a otro. Déjame probar una vez, mira, vamos a este lugar y si te gusta después. Y en esa diferencia se encuentran muchas riquezas. No es malo que sean diferentes. Yo te diría que cuando son demasiados parecidos hasta se aburren, y en las diferencias se exploran. Pero en las cuestiones espirituales la compatibilidad sí. Porque aún entre dos creyentes, y ahí va, entre dos creyentes, uno quiere ser misionero y el otro no quiere saber nada con las misiones. Andrés, yo te conté un caso hace una semana. No va a haber un matrimonio que empuje para el mismo lado, porque ella no va a querer saber nada con la obra misionera y él es un apasionado. Y ella no va a querer porque seguramente no quiere ni la pobreza, ni tenemos ese concepto triste, pero no va a querer la pobreza, no va a querer pasar hambre, no va a querer dejarse a un segundo plano como mujer, ella va a querer tener carteras lindas, ella va a querer tener. En cambio, él, como él es hombre y no le calienta nada, él vive hecho un croto, no le importa nada. Él tiene un llamado misionera y ella no. Ahí sí les diría que es importante la compatibilidad en los objetivos espirituales. Y es vital. Y vos me decís, pero los dos son creyentes, no son yugo desigual. Y yo te tengo que decir, sí, son yugo desigual aún siendo creyentes. Y les digo más, aún cuando se casan son yugo igual. Y en el crecimiento, en la madurez, uno madura muy rápido, no sé si ustedes lo han visto esto, que ella maduró y él no, o al revés. Y al madurar ella tanto,
y el quedarse tanto, se manifestaron muchas diferencias, a punto tal que no quiso ir él más a la iglesia, y ella quiere ser líder, servir, entregarse todo el tiempo y un poco más, llevarse su colchón al templo. Y esto también está, entonces, las compatibilidades en lo espiritual, para mí es vital, y en todo lo demás, para mí es secundario. Gracias, Muniro. ¿Alguien más quiere sumar un aporte? Están lindos los temas. Ahora, algo que... ¿Teoría? No. Dale, Martín. Bueno, más allá de este tema de la compatibilidad, y como decía Ramón, que leía acá el libro, que decía que era el tema de dar el sí y ser consecuente para toda la vida, ¿no es cierto?, del sí. Creo que está el también saber poner a Dios en medio de la pareja, ¿no es cierto? A Dios en el primer lugar para que, digamos, esa sería la fórmula del éxito. Y de esa forma no le errás, porque es lo más importante, ¿no es cierto? Tener siempre a Dios en medio de la pareja, para mí. Más allá de que sean compatibles o no, y también pueden tener los dos el sí para toda la vida, pero alejarse de Dios y no va a funcionar. También Esa es algo que se ve mucho, ¿no? También tristemente sí, es sí. algo que se ve mucho. Sí. Pero, ¿puedo hablar un segundito? Pero convengamos que por más que sea la parte espiritual, lo que sea, pero vos tenés una vida común, compartís todo momento con vamos a hacerlo chico, con tu esposa, tu esposo, y es bueno compartir, porque tener compatibilidad, mejor dicho, porque si son totalmente distintos, uno le gusta ver una película un día, un sábado a la noche, cuando sea que tengan un tiempo, el otro no. ¿Vamos a dar una vuelta al centro? No. ¿Vamos a las sierras? No, no me gusta. Es importante porque eso también va desgastando a la pareja y ¿qué va logrando? A lo mejor que el otro empiece a ir solo. Bueno, no, vos no querés acompañarme a la sierra, me voy yo, me voy con un amigo, qué sé yo. Eso va desgastando a la pareja también. Por eso me parece que también es importante la compatibilidad. Obvio que no vamos a coincidir 100% en todo, pero que haya compatibilidad y adaptación también. En esa compatibilidad está el que uno se adapte al otro también. No hacer algo tampoco rígido, dictatorial. Bueno, pero sí, justamente compatibilizarlo. Me parece que es importante. Pero Darío, lo que pasa es que si no hubiera compatibilidad, el noviazgo no resultaría. Yo entiendo que en el momento que empezaba un noviazgo y mantenía un noviazgo y llegaste al casamiento es porque una mínima compatibilidad hubo. Yo creo que esa mínima compatibilidad sí debería estar, sí, comparto eso. Pero no sé si tanto de caracteres y gustos, por eso ahí yo sigo disintiendo, para mí no es importante, bueno, porque insisto en que se descubren muchas riquezas en la diferencia del cónyuge por el compañero, pero el noviazgo está para eso. Exacto. En realidad, si vos en el noviazgo... Ahí tiene que ver lo que dijo Ramón de los vamos al tiempos, shopping a tomar un trago, no, me quedo en casa. Sí, porque en 2 fines de semana, Darío, que vos quieras sacar a tu novia al shopping y ella no quiera, yo te digo que en 2 semanas se acabó tu noviazgo. Entonces yo entiendo que si llegaste a una etapa prematrimonial es porque ya algunas compatibilidades hay. Por eso es que tanto más yo no profundizaría. Escucha, hace un ratito, hace 10 horas, estaba hablando con una compañera justamente de este tema. Ella se separó hace unos meses, se había puesto en pareja con un muchacho. Ella me había preguntado, se había puesto en pareja, después se había peleado, después estaba por volver y me dice a mí, vuelvo,
y le digo, ¿y qué te hace pensar de que cambió? Y no sé, quiero darle una nueva oportunidad. Bueno, probá, no sé, pero yo no lo haría. Bueno, y volvió. El tema que esta chica le gustaba tocar la guitarra eléctrica, le gustaba cantar en karaoke, un montón de cosas, y a él no, era súper tímido. Y ella agarró y dejó de hacer todo. ¿Por qué? Porque quería estar con él, querían compartir momentos, entonces veían películas en la casa, qué sé yo, y dejó de cantar. Y vos la veías a ella, estaba re triste, re mal. Y ahora se la ve, unas compañeras le decían ahí, se te ve re feliz, re contenta. Y dice, sí, es que desde que me separé volví a tocar la guitarra y se me cortó. Lo que Ahí pasa, volví. claro, Volví a tocar la eh, guitarra, volví a cantar, volví a ser yo misma de nuevo. Entonces vos ves ahí no se que, te escuchó mucho, Andrés. a ver, voy de nuevo. ¿Hasta dónde se me escuchó? Una compañera. Esta chica, Sí, su pareja le daba vergüenza que ella cantara y tocara la guitarra y no le gustaba. Entonces dejó de hacer todo lo que a ella le hacía feliz. Se separó y retomó eso, porque lo que él le prohibía y ella cedía para lograr armonía, para lograr estar bien. Y bueno, entonces esas supuestas incompatibilidades, uno tuvo que ceder, pero a cambio de ese ceder, dejó a un lado su felicidad, dejó a un lado el sentirse ella completa o hacer lo que le gustaba. Y él no fue capaz de ceder en nada. Entonces, de ahí que yo decía, ojo, no decía que es fundamental la compatibilidad, pero que te ayuda a disfrutar y a pasar mejores momentos que cuando tenés todas diferencias. A eso voy. Cuando vos compartís y disfrutás el compartir más cosas, en cosas ¿Son en cristianos común, ellos, Andrés? no, ella Casi. sí, supuestamente, no, no creo, pero bueno, no importa que sean o no sean cristianos, o sea, Sí, eso, importa mucho, me parece que importa mucho no eso. porque a la hora de ceder y ser infelices, los cristianos también ceden y son infelices. Y se quedan con cosas, uy, ¿qué hubiese hecho si no? Y muchos casos escuché, ¿eh? Si yo no hubiese cedido, hubiese podido, qué sé yo, tocar un instrumento o conocer tal lugar, ¿entendés? Está Pero bien, perdón, Andrés, por amor, perdón. sí, Eh, Ahí lo que está planteando Jorge Luis, me parece que es el egoísmo de una parte, ¿no? Que le está exponiendo vos. Si una persona es y cierra otra, no estás poniendo a Dios en el medio ni haciendo una pareja con pesas iguales, ¿no es cierto? Eh, Me parece que ahí la otra parte está pecando de egoísmo y eso ya no lleva a buen término. Sí, pensé lo mismo, que hay egoísmo de una parte, porque voy a decir que él le exigía a ella que no haga, pero él no sabía nada tampoco. ¿y sí? Fla- Y yo creo que en Flaco, una pareja que es cristiana no deberían pasar esas cosas. Exacto. tengamos en cuenta en el versículo este que habla del yugo desigual, eh, el yugo es un elemento que es pesado, ¿no es cierto? Y es una carga, pero a su vez es un elemento que cuando un buey, se usaba mucho en los bueyes, ¿no es cierto? Un buey iba más rápido que el otro, el yugo lo tira al otro y lo hace igualar para que igualen el paso, igualen las cargas. En este caso también vale el ejemplo, me parece, de que si es yugo, el yugo parejo para los dos, van a adaptarse, a moldarse uno a otro, ¿no es cierto? Es todo un tema. En el noviazgo, y más en un noviazgo puro, sí, vos la conocés a la persona, pero la convivencia es otra cosa, ¿no? Bien, ahora Totalmente creo que lo distinta. hola, yo importante quería, acá, quería plantear, un, hola, un segundito, ahí te dejo, Cristian, déjame cerrar el idente que se me vaya, que a esta hora se me vuela. Ahí te dejo. Creo que el punto clave acá es pensar a quién estamos aconsejando. Una cosa es aconsejar
a alguien que se está por casar. Y otra cosa es aconsejar a alguien que ya está casado. Recordemos que al ser consejeros, la gente viene y nos plantea un problema. O sea, no estamos hablando de que vamos aconsejando a los que están felices y bien. Nosotros si vamos a aconsejar a alguien es porque viene y nos plantea, tengo este problema, ya sea soltero o ya sea casado. Si es soltero, el problema que está teniendo o la duda que está teniendo es si me tengo o no me tengo que casar. Si está casado, nos está planteando un problema diciendo, ya me casé, ¿y ahora qué hago? Entonces son dos respuestas distintas. Al que está diciendo, ya me casé, ¿ahora qué hago? Uno le va a aconsejar y bueno, tienen que ceder ambas partes, lograr acuerdos, poner al Señor en el centro, ya está. O sea, uno no le puede decir, bueno, sepárense porque ya está todo arruinado al principio. No, hay que buscar la forma de arreglar. Pero si están solteros y nosotros detectamos ahí un problema de que les va a producir problemas toda su vida, me parece que sería injusto que los aconsejemos, no, cada uno bánquesela y sean mártires ambos. Es ahí donde es diferente aconsejar a un soltero, a un casado, y ambos nos están planteando un problema. Si son dos personas que llevan 50 años casados y están súper felices, no les vamos a tener que estar aconsejando, pero ni siquiera nos pidieron consejo. Quiero que tengamos eso presente, porque por ahí estamos poniendo supuestos en el aire, pero en realidad va a depender el caso. Estamos hablando de aconsejar a un soltero que se va a casar o aconsejar a un casado que ya está casado. Eso nada más. Te escuchamos, Cristian. Hola, gracias. Yo he escuchado lo que ustedes han dicho y expuesto en el tema. Agradezco a los dos expositores. Pero quisiera, porque entiendo que esto va justamente a quienes tenemos que aconsejar. Entonces, mi planteamiento es el siguiente, es entender dónde nace el matrimonio. La palabra de matrimonio nosotros la tenemos como concepto cristiano, ahí está. Ahora se malusa un montón de cosas porque hay algunos que tratan, y con la ley en Argentina, aquí en Chile, tratan de esta palabra mundanalizarla y tratar de tener algo que es sagrado, porque el matrimonio es sagrado, se plantea en la Biblia. Entonces, ¿cuál es mi punto? Es el siguiente. Cuando uno dice, ¿qué es primero, el matrimonio o el amor? ¿Qué es más importante? ¿El matrimonio o el amor? Del punto de vista de nosotros los cristianos, ¿cierto? La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí concuerdo con lo que decían ustedes, ahí la incompatibilidad no la está planteando el Señor. Él está dando un mandato. Si tú quieres ser una familia, ¿verdad? Tienes que dejar a tu papá, a tu mamá y unirte con otra persona. Y nosotros sabemos que la unión, ¿verdad?, lleva tiempo. Otra cosa, Pablo plantea lo que dice Murino, dice, si alguien tiene el don de continencia como yo lo tengo, que se quede así, o sea, soltero o no soltero. Pero si alguien no lo tiene, la Biblia aconseja, dice, cásese, porque es mejor casarse que quemarse, y pone ese planteamiento. ¿Qué es mi punto? El mundo dice, se acaba el amor y se acaba el matrimonio. Ya no te quiero más, tú ya no me quieres, no comparto lo mismo. Entonces yo digo, el matrimonio es más allá que el amor. ¿Por qué? Porque el concepto de amor que tiene el resto es un amor eros, un amor erótico. Pero el amor completo también tiene que ver con un amor filial y también tiene que ver con un amor ágape. Entonces, ¿qué digo yo? Que el matrimonio sobrepasa esas cosas porque en el matrimonio, aunque de pronto dicen no hay amor, no. Hay cosas que yo tengo que ceder y que ella tiene que ceder en el tiempo, porque bajo está la bendición de Dios. O sea, a mí, claro, aquí en Chile importa que te cases en el civil, como dicen acá, porque aquí se da y como en todos los países quizá una degeneración del casamiento, pero lo más importante para nosotros los cristianos es que esté la bendición de Dios. Entonces, si yo voy a aconsejar a alguien que quiere casarse primero, como decía el primer hermano, primero la decisión es si es de Cristo o no es de Cristo, porque si los dos son de Cristo, igual van a tener problemas, pero se mantienen en eso. O sea, mi punto es, el matrimonio, con esta visión que estoy dando,
no con una visión psicológica, sino con una visión bíblica. El matrimonio está sobre el amor. No es que menos importante, pero debemos avanzar. ¿Por qué? Porque este concepto es bíblico, no es lo que vemos afuera. Entonces, quería plantear mi punto acerca de eso y ahí usted puede poner compatibilidad o no compatibilidad, porque ¿qué pasa? Cuando uno realmente ama, cede. Y como está en Dios, Dios tampoco te va a dejar solo que seas el sufriente eterno. Por algo, más de algunos de nosotros llevamos 20, 30 años de casado. Entonces, pienso que a los jóvenes hay que decirle eso, el matrimonio es sagrado, es santo. No es cualquier cosa, no es solamente para satisfacción sexual. Hay mucho más allá que el sexo en el matrimonio, es familia. Así que quería plantear eso. Gracias. Muy bueno y oportuno como siempre. Gracias, Cristian. Bueno, muchachos, ¿algo más para acotar? Son las 11:30 casi. Bueno, un gusto haberlos visto, ¿eh? No sé si alguien, no se queden con las ganas si tienen que aportar, o si tienen ganas de Vale, opinar. ahí el Ale tiene todas las ganas de hablar y no puede. Menos mal que no puede el Ale, ¿no? Creo que digo lo último por mi parte, creo. No, te hemos leído bien, Ale, y hemos compartido mucho también lo que escribiste y creo que realmente es así. Le ha pasado a muchos Sí, que estamos leyendo todo. conocieron siendo inconversos y después al convertirse crecieron diferentes también y tuvieron que encontrar nuevos puntos de encuentro también. Así está muy bien. No, lo que quería decir es que Ramón le dio en la tecla cuando uno de los razonamientos es ¿para qué me voy a casar si mirá todos los matrimonios que se separan? Bueno, seguí escribiendo, Ale, entonces si no podés hablar. Pero a mí me llega también ese mal pensamiento, porque es un error. Si los otros se separan, ¿por qué tendría que casarme yo? La verdad, mi pensamiento debería ser que debo hacer lo posible para que no se separen, porque cuando mis amigos me cuentan que se van a casar, los veo felices y a mí me pone feliz que ellos estén felices. Como ellos deberían alegrarse que yo esté solo si es que estoy bien y ponerse triste si me ven solo y estoy mal, o al revés, si me ven con alguien y estoy mal. Entonces yo disfruto que ellos estén y me pone muy triste cuando se separan, pero ¿qué me está pasando hoy? Que antes de 10 que se casaban, 1 o 2 podían tener problema, era como una excepción. Ustedes notaron eso. Hoy con tristeza, no sé si es el número, pero de 10 que se casan, 8 o 9 están mal en la cabeza y hasta pienso, qué sabio que fui al quedarme solo, porque estaría divorciado si me hubiera casado. No es un error carnal mío, porque si yo estuviera casado debería en el Señor trabajar como todos mis hermanos dan ese ejemplo para que yo pueda tener un matrimonio feliz. Así que bien ese punto, Ramón, de ese mal pensamiento y ese mal juego que te hace Satanás para mantenerte fuerte en una posición que él quiere, que estén divorciados y que los solteros digamos, qué vivo que fui al quedarme solo. Si me quedo solo, que sea por convicción espiritual, pero no por razonar así. Bueno, ahora que al Ale le funciona el micrófono, vámonos. No es que me funcionó siempre. Lo que pasa es que, bueno, estoy repartiendo. Bueno, todos, algunos sabrán que estoy repartiendo. A nosotros nos pasó primero que no conocíamos al Señor. Y a medida que, bueno, pasó el tiempo, conocimos al Señor. La Lu, ella fue la que conoció primero al Señor. Después lo conocí yo. Pero ella tuvo que menguar en un montón de cosas y después que los dos estuvimos firmes en Cristo, los dos tuvimos que menguar, los dos tuvimos que decir, bueno, a ver, cedemos en esto, cedemos en lo otro, ¿para qué? Porque, como dijo Martín, lo primero que estaba era el Señor. Siempre ponemos a Cristo primero y después vemos cuáles son nuestras prioridades. Por ahí yo tengo ganas, como vos decías, yo tengo ganas de salir a caminar y ella no. Entonces yo me tengo que agarrar y decir, no, bueno, si no tiene ganas de salir a caminar, yo me quedo en casa, la acompaño, hacemos lo que ella tiene ganas de hacer. Después ella me dice, Ale, ¿querés que salgamos a caminar? Y salimos a caminar. Y así es encontrar un equilibrio.
poniendo a Cristo en primer lugar, el equilibrio se encuentra siempre. Y pueden pasar un montón de cosas, pero siempre si está el Señor en primer lugar, el matrimonio va a funcionar. Siempre. Sí, así Bueno, como Amén. decía Andrés, este principio que estamos compartiendo hoy porque nos tocó el tema matrimonio, pero aún en el ministerio es importante porque los compañeros del ministerio no pensamos lo mismo y somos incompatibles en muchas cosas y nuestros caracteres son diferentes y el Señor mandaba de a dos a los discípulos, no perdamos de vista esto. Entonces, ¿por qué de a dos? Porque si uno cae, el otro lo puede levantar, entonces el principio sigue siendo el mismo aún para un ministerio, el saber ceder, el encontrar el sabor en la diferencia, el encontrar la riqueza en la diferencia y el equilibrio también. Así que lo tomemos para todas nuestras áreas, no solo... En el caso de los ministerios, por ejemplo, la Lu, ella está desesperada por participar o estar presente más en el ministerio de los matrimonios y ella menguó y yo veo que ella dejó a un lado el ministerio de los matrimonios por estar conmigo en los jóvenes y ella me acompaña en los jóvenes, pero ahí es cuando vos decís, veo cómo el Señor está trabajando en su vida y cómo trabaja día a día en su vida, porque si por ella fuera, ella estaría en el ministerio de los matrimonios al 100% y me acompaña al 100% en el de los jóvenes. Ella no es que no comparte el de los jóvenes, su pasión por ahí es más los matrimonios, pero me acompaña a mí en los jóvenes. Por eso digo el equilibrio y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que Cristo quiere? Y bueno, y ahí está el sometimiento y el decir, bueno, un montón de cosas que es más para un matrimonio ya cristiano. Pero vuelvo a repetir lo que dijo Martín al principio, si uno pone a Cristo en el medio, todas las cosas se van acomodando. Yo estimo así, yo pienso así, no sé si está bien o no. Bíblicamente es así, Ale. Y qué importante que es buscar cosas juntos el matrimonio, servir juntos. Eso también es muy importante. No que cada uno sirva por su lado, sino buscar y hacer cosas lo mismo los dos, porque si no también hay poco lugar de encuentro. Digo intentar, antes que me salten a la yugular, intentar trabajar siempre juntos es mucho más rico. Martín. tal cual. Bueno, no, creo que el Ale, bueno, es parecido el caso, no conocíamos al Señor, o Paula en realidad sí lo conocía. Uy, no sé si me cierra. Ahí está. Y creo que, bueno, nos conocimos en yugo desigual, que tenemos nuestra incompatibilidad, y bueno, y para superar todo eso, sí o sí, era poner al Señor en el centro. Recién de esa forma fue cuando pudimos llevar adelante nuestro matrimonio, nuestra familia. Entonces, creo que un poco el tema, sabemos, o sea, o porque nos ha tocado en realidad de cerca, no es que quiere decir que sé mucho, pero es porque tal vez tenemos la experiencia, y creo que el Ale también le pasa algo similar. Bueno, porque hemos hablado también mucho con él y sabemos que es así. Entonces, es así, es el Señor, tiene que estar en el centro de la relación y nada más. De hecho, bueno, creo que un adolescente, no sé, oro porque conozco a una persona que es temerosa del Señor, y yo sé que va a estar todo bien de esa forma. Nada más. Bueno, gracias Martín por tus aportes también. La verdad que muy enriquecedores todos. Muy linda charla se armó, ¿eh? Y decían, ¿qué se puede hablar sobre la soltería? Y miren todo lo que, lo que surgió, ¿no? de estos temas. Y se ve que da para mucho. Ariel. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que es muy lindo todo lo que han dicho. Coincido con cada uno, con Martín, con Jorge Luis, con Ramón, con Cristian.
Es complejo a veces, es complejo el tema, ¿no? Pero también me preguntaba ahora en este momento dos puntos. Me preguntaba en tanto del hombre o la mujer, ¿no? Cómo hoy en la actualidad, en otros tiempos el hombre era el que salía a trabajar, era el que salía a hacer muchas cosas y la mujer estaba en casa, ¿no? O esa mirada masculina, ¿no? Que se tenía antes. Y hoy un hombre, o en muchos casos pasa, el hombre, hablo más de los hombres, ¿no? ¿Qué le puede ofrecer a la mujer, ¿no? Porque hoy una mujer está en otro aspecto que hoy la mujer puede tener un departamento, tiene un auto, tiene un montón de cosas que capaz que antes no. Entonces yo decía, ¿qué le puedo ofrecer yo a la mujer si ya tiene todo? Porque pasa muchas veces eso. Y el punto importante era, yo como hombre le puedo ofrecer lo espiritual, el darle a conocer a Dios. Y con eso quería irme me imaginaba el triángulo, no sé si alguna vez lo han escuchado, imaginarse un triángulo y en la punta más alta está Dios y en las puntas más abajo está esa novia, estoy yo, ponele, y siempre hablaba de esto, ¿no? De dar la parte espiritual, decir, cada uno va conociendo a Dios de distintos ámbitos, en distintas formas, y se va acercando a esa punta que también decía Martín, ¿no? Tener a Dios en el centro, y que muchas veces en esta actualidad, cuando somos solteros, no tenemos ese acercamiento a Dios, o estamos, salvo que no tengamos una vida cristiana o que hemos empezado a desarrollar de chico, cuesta mucho, ¿no? Yo siempre digo que en ese triángulo, yo siendo soltero, siempre iba a estar en el punto más bajo, en una de las esquinas, y cuando conocí a mi señora y sentí que ella iba a ser la mujer de mi vida, porque lo sentí totalmente distinto a... No he sido un fervoroso de muchas novias, pero con mi señora sentí algo distinto, y cuando ella trajo a Dios a casa y yo me empecé a acercar a Dios con el correr del tiempo, las cosas fueron distintas, ¿no? Y esto que hablaba Martín, que hablaba Alejandro, de las compatibilidades, del no compatible, de los egoísmos, de ceder, pero bueno, más un poco en sí todo lo que han hablado ustedes, lo resumo un poco ahí en ese triángulo, ¿no? Que cuando está Dios y es el centro, podemos avanzar en esta vida y podemos saber que la persona que elegimos que está al lado es realmente lo que hemos elegido, ¿no? Con esa bendición que Dios, ¿no? A través de Él nos habla. No sé si pude desarrollar mi pensamiento un poco, pero me generaba esas dos incógnitas, digo, porque coincidía ya con tantas cosas que habían dicho ustedes, que bueno, me surgían esas dos, no sé si duda o quería expresarles esos dos pensamientos míos que por ahí, yo a veces mucho hablar de compatibilidad, incompatibilidad, no lo sé. Lo único sé que a través de los años Dios me puso una mujer al lado mío que todos los días me levanto y la acepto, la vuelvo a tomar con lo bueno y lo malo, y en lo malo tratar de mejorarlo, y más si está la palabra de Dios, y en lo bueno que no caiga, ¿no? Que no se vuelva malo ni nada. Y bueno, y nada, algunos tenemos algo malo que siempre es la suegra, pero bueno, no, ese tema
lo otro, que hay que tocarlo en otro momento. Y pero bueno, era un poco eso, cerrar un poquito esas dos cosas que yo tenía y que para mí son importantes. En la parte espiritual, tenerlo como a Dios centro. Tengo una frase para ustedes que me diste pie recién, Ariel. Si tu esposa fuese perfecta, no se hubiera casado contigo. Sí, ¿no? Es muy buena. Yo pensaba en lo que decía Ramón y también Darío, en lo bueno que fue el Señor, que aún antes de conocerlo a Él la eligió a Luciana y me eligió a mí, o sea, nos eligió como pareja. Mirá vos los planes que tiene Cristo para nosotros, aún siendo inconversos, Él conoce los corazones de cada uno, de los planes perfectos que tiene Él para nosotros, de lo bueno que fue Dios en escoger a la ayuda idónea, a la persona perfecta, como decía recién Ángel, decir, bueno, a ver, yo me levanto y la veo a la luz y digo, yo a Luciana, en mi otra vida, o sea, yo la elegí, pero por otra cuestión, no por la cuestión espiritual, y hoy la elijo todos los días por la cuestión espiritual, o sea, es una cuestión de decir, el amor que la veo a través de Cristo. Cómo el Señor nos ampara también en eso, cómo el Señor nos cuida y nos da la sabiduría de decir, bueno, esta es la mujer que yo elegí y escogí para vos. Simplemente eso. No sé si leyeron eso que les compartí en el grupo de hombres escrito por Itiel Arroyo sobre el sexo. Creo que tiene algo que ver ahí de lo que estás comentando, que va más allá de hacer el amor de lo sexual y esto que estás diciendo, ¿no? De la compatibilidad. Y también recordemos que el Señor dice que el hombre y la mujer se hacen una sola carne, una sola persona. Entonces lograr ese equilibrio, esa perfección, esa unidad es lo que más bendición nos va a traer, ¿no? Pero eso también hay un capítulo del matrimonio, así que seguro que todo esto lo vamos a volver a hablar. Y también hay un capítulo de la suegra. Ah, no, era brujería y hechicería, es otra cosa. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima. Que pasen una Chao, hermosa hermanos, noche. buenas noches para todos. Que Dios Chao, los bendiga. Dios buenas les noches. bendiga. Gracias Buenas por noches. todo, gracias. Chao, chao. Espectacular. Gracias. Muy linda, muy linda. Muy buena reunión. Chau. Muy enriquecedor todos. Se hacen Gracias. las 12, Ramón. Tal cual. Me quedan 15 minutos de gracia. Adiós, adiós. Chao, Nos vemos, Cristian. bendiciones.